Bienvenidos a Consejo Consultivo, tu voz en el Congreso. Yo soy Nadia Jiménez y hoy me da enorme placer el poder transmitir este programa desde la Sala Julián y Linda Slim en el precioso Museo Sumaya. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos tiempos, paridad de género. Y para ello tenemos hoy 3 especialistas, mujeres que han trabajado e investigado sobre el tema y que hoy nos acompañan con su experiencia. Le damos la bienvenida a Irina Vázquez. Ella es maestra en comunicación y académica en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es directora general de Frecuencia 106.9 y desde el 2019 forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso. Gracias, Nadia, por la invitación. Gracias al Canal del Congreso por abrir este espacio para conocer más acerca de la importancia de visibilizar la paridad de género desde los contenidos de este canal. Muchísimas gracias, Irina. Está con nosotros Carolina Gilas. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencia Política por la Universidad de Szczecin, Polonia. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Y actualmente es coordinadora del proyecto de representación simbólica de las mujeres en América Latina. Bienvenida y gracias. Al contrario, Nadia, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en este hermoso espacio hablando con ustedes de esos temas que creo que nos apasionan a todas. Así es. Y también nos acompaña, por supuesto, Erika Groth. Ella es comunicóloga y maestra en periodismo. Ha trabajado como reportera y conductora de programas de televisión para distintas cadenas televisivas y actualmente tiene un programa muy importante en el Canal del Congreso, Mujeres Imprescindibles. Sí, muchas gracias, Nadia, por la invitación y feliz de poder compartir con ustedes pues temas que, como dices, muy importantes y nos apasionan. Nos apasionan, así es. Pues bienvenidas a las 3. Y quiero empezar contigo, Irina, preguntándote algo muy básico. ¿Por qué es tan importante visibilizar el trabajo de la mujer legisladora en medios de comunicación y particularmente en el Canal del Congreso? Fíjate, Nadia, que cuando hablamos de medios de comunicación hay que partir que son espacios clave para poder construir la realidad social y política de nuestro país y pues del mundo. Entonces, a través de los medios de comunicación podemos ejercer 2 derechos básicos, que son el derecho a la libre expresión y el derecho a la información, que se consideran derechos torales, derechos base para poder ejercer otros derechos. Aquí de manera muy clave, pensemos en los derechos de las mujeres, bueno, hablamos de una televisión parlamentaria, derechos políticos y electorales de las mujeres, el derecho de las mujeres a poder ocupar cargos de elección popular o ejercer el voto, por citar algunos ejemplos. Entonces, los medios de comunicación, y en este caso un medio público como el Canal del Congreso, se vuelven estratégicos para visibilizar estos derechos, ¿no? Si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo los podemos ejercer? Y también para ir desmontando estas barreras de género, decirle a las mujeres, mira, sí se puede hacer este cruce del espacio privado al espacio público. Las mujeres tienen el derecho de estar en los espacios públicos como gobernadoras, como legisladoras, como presidentas municipales. Tú puedes hacerlo. Y bueno, ya hablaremos más acerca de la ley de paridad, que me parece tenemos que conocerlo. México es un país pionero cuando hablamos de paridad de género en el mundo. Hay que hablar de estos temas porque, bueno, las mujeres somos más del 50% de la población. Tenemos que estar representadas y reconocidas en los medios de comunicación, pero también en el Parlamento. Justamente quiero retomar ese punto, dar un pasito hacia atrás y preguntarte, Carolina,
¿qué tenemos que entender como paridad de género? Es una pregunta creo que muy importante porque casi siempre la mayoría de las personas cuando piensan paridad piensan que es como una nueva forma de cuota, ¿no? Entonces que ahorita ya no son espacios 40% para las mujeres, 60% para los varones, sino que es a la mitad, ¿no? Y que con postular mitad de mujeres, mitad de varones en las listas de candidaturas tenemos la paridad. Y en realidad no, en realidad la paridad es mucho más que eso. O sea, la paridad no es una medida afirmativa, no es una cuota, no es algo que se está pensando o que está dirigido solamente, exclusivamente al acceso de las mujeres a los espacios del poder, es decir, a eso de que tengamos las candidaturas divididas en dos mitades, porque la paridad es algo muchísimo más profundo, es una manera muy distinta de ver simplemente la democracia y el poder, es pensar que hay pues una sociedad diversa en la que estamos inmersos y donde pues las dos partes más importantes, más grandes que hay en esta sociedad son precisamente los dos géneros, ¿no? Sabemos que género no es binario, que sexo no es binario y hay una discusión ahí muy importante, pero finalmente la mayoría de la población se adscribe a alguno de esos dos géneros principales, femenino, masculino, y la paridad justo apunta a eso, que tenemos que pensar nuestra sociedad, nuestro poder, el poder, nuestra democracia, nuestras instituciones como algo que está pensado, que está atravesado por esa diferencia. Es decir, tenemos que pensar que el poder es para todas y para todos, ¿no? Que no puede ser algo ejercido como lo ha sido toda la historia de la civilización humana prácticamente, ¿no? Solamente por los varones o con el dominio de los varones, sino que las mujeres debemos tener la misma posibilidad, la misma oportunidad de incidir en ese destino colectivo que estamos forjando todas y todos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces la paridad es otra manera de mirar el poder, otra manera de ver la sociedad y de reivindicar esa igualdad que tiene que estar en todos los espacios. Y es importante tenerlo como siempre presente para no de repente confundir ciertos términos que nos lleven a pensar otro tipo de, y a querer obtener otro tipo de información. Muchísimas gracias, Carolina. Erika, sabemos que la tele tiene una gran influencia en la sociedad y sobre todo para crear estereotipos, ¿no? ¿Qué hace el Canal del Congreso en su programación para romper con estos estereotipos y ofrecerle a la ciudadanía otro tipo de imagen de la mujer? Otro tipo de contenidos, Nadia. Pues mira, estamos trabajando, tenemos al momento 2 programas, Vivas, Libres y Sin Miedo, que es enfocado a las mujeres, a los derechos, a visibilizar todo lo que pasa con ellas, y Mujeres Imprescindibles, que el objetivo principal es lograr que la ciudadanía se logre identificar con estas mujeres, con las legisladoras, hombres y mujeres, que se identifican con ellas, verlas como personas normales, o sea, no como la diputada, la senadora, o sea, no es algo lejano, es alguien como cualquiera de nosotras, de nosotros, que podemos llegar o podemos aspirar a un puesto político, lo que decías, ¿no? También poder tener esta pues convicción de decir, si ella pudo, yo también puedo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer en el canal del Congreso, visibilizar a las mujeres y, bueno, empoderar también desde la pantalla, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción, por ejemplo, de las legisladoras o el personal con el que estás teniendo acceso para hacer este tipo de programas? ¿Cuál es su reacción? Pues afortunadamente es muy positiva, porque además en el caso de Mujeres Imprescindibles son historias de vida. Entonces no nada más es visibilizar su trabajo legislativo, sino su historia de vida, o sea, de dónde vienen, qué han tenido que pasar, qué han estudiado, como que todos los retos a los que se han enfrentado, los obstáculos también de repente, ¿no? Te encuentras historias de vida de verdad de todo tipo, o sea, muy diversas, y ha sido muy positivo porque de pronto es como que te cambia la perspectiva, no solo a mí, sino al público, ¿no? O sea, de pronto es como, pensaba que esta legisladora era o sea, como que tal, y me di cuenta que no. O al revés, pues yo tenía otra impresión y creía que, mira, o la veía muy dura y resulta que tiene una parte muy sensible, ¿no? Entonces, pues ha sido como muy enriquecedor, creo que para todos y para todas. ¡Qué maravilla! Qué bueno que se tengan estos espacios. Carolina, como académica y como investigadora y estos temas que tanto te apasionan, ¿cuáles son los principales retos para garantizar el derecho de las mujeres a participar en política y puestos públicos? Es un tema
muy amplio, muy extenso, pero yo creo que lo podemos englobar en 3 aspectos centrales, que tiene que ver con la violencia, con la falta de igualdad y con las instituciones generizadas, y me explico a qué me refiero en estos 3. Las mujeres en nuestro país, obviamente no solo en nuestro país, eso ocurre también en América Latina, en toda la región y en muchos otros países del mundo, pues los datos, por ejemplo, evidencian que aproximadamente 80% de las mujeres legisladoras señalan haber sido víctimas de violencia en el ejercicio de la política, no solo en la llegada, digamos, cuando son militantes, cuando son candidatas, pero una vez cuando ya están ejerciendo su función legislativa. Y esas barreras son dramáticas, son fundamentales. O sea, ¿cómo podemos pensar en un ejercicio libre que pretende incidir, que quiere cambiar las cosas, cuando las mujeres con frecuencia pues, llegan a pasar por todo, ¿no? Muchas llegan a ser agredidas físicamente, sexualmente, amenazadas de tales agresiones. No con poca frecuencia esas amenazas se dirigen a su círculo más cercano, a sus hijas, hijos y hijes, parejas, colaboradores. También con quizá todavía más frecuencia podemos encontrar expresiones que buscan deslegitimar a las mujeres en la función política, ¿no? A las que ustedes no valen, que ustedes pues, a la cocina, que ustedes a otras, ¿no? Esas tareas tradicionales que han sido asociadas con las mujeres. Y pues tenemos en México una colección de expresiones, por ejemplo, de contrapartes masculinas de los diputados de diferentes niveles que no son realmente pocas. Entonces necesitamos erradicar esa violencia del ejercicio de la política y obviamente también de otros ámbitos en los que las mujeres pues, vivimos y sabemos que nos enfrentamos a la violencia de manera cotidiana. El segundo aspecto tiene que ver con las instituciones generizadas y es un término que utilizamos en la ciencia política para hablar de que las instituciones públicas, por ejemplo, congresos, son instituciones que replican y al mismo tiempo contribuyen a constituir ciertas reglas de género, ciertas jerarquías de género. Y tradicionalmente, pues todas esas jerarquías estaban encaminadas a valorar más lo masculino que el femenino, ¿no? Pues sabemos la historia de la que venimos y finalmente los congresos, si lo podemos simplificar un poco, pero fueron hechos por los hombres y para los hombres, ¿no? Fueron el ámbito en el que solamente se desarrollaban los hombres. Entonces, cuando las mujeres llegan, incluso cuando llegan muchas, como ahora en contextos de la paridad, que tenemos congresos equilibrados en términos de género o donde las mujeres incluso dominan, pues resulta que muchas maneras que son con frecuencia informales, como esas tradiciones de que siempre se ha hecho así, son poco amigables para la presencia de las mujeres y también las frenan, les dificultan el ejercicio de la representación política. Y cuando nosotros hemos entrevistado en nuestro trabajo justo sobre la representación política en los congresos subnacionales, en América Latina, a las mujeres legisladoras, señalan justo ese tipo de dinámicas, ¿no? De que no nos dejan acceder a las comisiones o a cierto tipo de comisiones, porque solo nos mandan a las comisiones de mujeres, ¿no? De género, de niñez, de bienestar, como temas femeninos, pero los temas duros, ¿no? Los que siempre asociamos con el poder, presupuesto, seguridad, pues ahí es muy difícil que lleguemos y que lleguemos a control, a presidir. Pero también, ¿a qué hora, por ejemplo, se sesiona? ¿Con cuánta frecuencia escuchamos que las sesiones del Congreso están de madrugada, ¿no? Presupuesto de cajón. ¿Sí? O sea, si no se aprueba a las 3, 4 de la mañana, pues como que no, no se cumple. Un 23 de diciembre, ¿no? Pues las mujeres que todavía seguimos con la carga de cuidados en la sociedad mexicana de manera desproporcional frente a los varones, ¿cómo lidias con todo eso? Y más legisladoras que vienen de otras partes del país, que vienen de fuera, que tienen que estar aquí en la ciudad. Entonces, todo eso, que es también bastante complejo, las frena. Y tercer elemento es la desigualdad general, ¿no? O sea, somos una sociedad que pues, lamentablemente todavía nos falta mucho en construir una verdadera igualdad en todos los ámbitos, educativo, laboral, cultural, económico y obviamente el político, ¿no? Entonces, siento que no podemos tampoco mirar la actividad política de las mujeres como algo completamente aislado, separado de lo que ocurre en otros ámbitos. Si no tenemos la igualdad en casa, si no tenemos la igualdad en la calle, si no tenemos la igualdad en el trabajo, en la escuela, pues difícilmente también es viable pensar que la vamos a tener en el ejercicio de la política o que vamos a poder acceder a esa política. Si no tenemos la igualdad en los medios de comunicación también, Carolina, porque estas desigualdades que tú nos has ejemplificado se producen y se reproducen en los medios de comunicación. Entonces, cuando empezamos a apostarle a contenidos hechos por mujeres, para mujeres, que visibilicen,
todas las posibilidades de las mujeres, sus necesidades y los aportes de las mujeres en la ciencia, la cultura, el deporte, el arte, por supuesto, la política. Vamos transformando estos códigos culturales que es tan complicado. Por ejemplo, tenemos la ley y ahí está el papel, pero si no hacemos el cambio cultural, ¿cómo ejercemos en la vida real lo que dicen las leyes? Es muy complicado. Ya tenemos un gran reto, sin duda. Sí. Y en ese sentido, Erika, retomando un poco lo que nos está hablando Irina, es cuáles son los retos, por ejemplo, tú dentro del canal del Congreso, en la creación de contenidos, en donde es tu ventana y la oportunidad para para ofrecer esto a la ciudadanía. ¿Con qué retos te enfrentas? Pues mira, yo creo que uno de los retos sería, muchas veces tratamos de dar el mismo espacio, por ejemplo, a todos los grupos parlamentarios, ¿no? Pero un reto a lo mejor podría ser que dicen, es que están dándole más espacio a uno que a otro. Tratamos de no, o sea, siempre es el mismo tiempo, digamos, a cada grupo para que no haya como preferencias. Pero ese podría ser uno de los retos. Y otro de los retos, que ahorita que escuchaba a Carolina, todo lo de la mujer, si no tenemos igualdad en la casa, tal, me he encontrado con historias de muchas legisladoras donde sí veo que el secreto es que hacen un muy buen equipo con las parejas, ¿no? O sea, creo que erróneamente de pronto se piensa que hay que empoderar a la mujer y como que anular al hombre, y no, o sea, esto es equipo, o sea, hacer equipo con el hombre. Entonces, muchas coinciden en lo mismo, o sea, que el esposo, las que vienen sobre todo de otros, de otros estados, pues se apoyan en su pareja para que cuiden a los hijos, en lo que ellas vienen para acá, o de repente, entonces es siempre la combinación de, pues, un equipo, o sea, hombre-mujer, o sea, ¿no? O como sea la pareja, pero siempre es hacer el equipo, porque no es nada más la mujer sola avanza, o sea, no. Las redes de apoyo. Exacto, también, exacto, la familia. Hay algunas legisladoras que tienen que moverse a la Ciudad de México a las sesiones, y con quién dejan a la familia. Exactamente, sí, justo. Con la mamá, la tía, la hermana. Sí, la familia es súper importante también. Red de apoyo. Familia extendida. Sí, el término, la verdad es que parece muy simple, pero es la realidad, es muy profundo, así es. Sí. Irina, como consejera, tú que sabes que hay que estar observando la programación del canal, que hay que estar observando, pero con un ojo no crítico en el sentido negativo de las cosas, sino el estar apuntando a qué se está haciendo y qué no. ¿Qué has notado respecto del manejo de la paridad de género dentro tanto en el Pleno, en la tarea legislativa, como en la programación del canal? Sí, bueno, como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso, donde participan pues académicos y profesionales muy reconocidos como Nadia, ¿verdad? Aquí ya el charolazo. Entonces tenemos el gran reto, sí, de vigilar, de ser estos ojos ciudadanos que están ahí atendiendo a que el Canal del Congreso no sea parte de sus objetivos, de los objetivos que le dan sustento como un proyecto político de comunicación. Y pues bueno, quizá ahí yo identifico como un reto el poder incorporar la perspectiva de género de manera transversal en toda la programación, no solamente incorporando programas como los dos que ya nos compartiste, uno del cual tú conduces, Erika, sino que la perspectiva de género tiene que estar en todos los contenidos, en los noticiarios y en los demás, en los cortes informativos, la mirada también en todo lo que se produce en redes sociales y en los demás contenidos que ofrece el canal. Eso por un lado. Otro de los grandes retos que yo veo como posibilidades es fortalecer la presencia de las mujeres como objeto de noticias en los distintos espacios informativos, porque pues ahí está, cuando uno atiende monitoreos internacionales, pues uno ve esa no paridad o esa desigualdad, esas asimetrías entre el tiempo que se le da a los hombres legisladores y el tiempo que se le da a las mujeres legisladoras en pantalla. Ahí tenemos también que cuidar esos detalles. Y bueno, pues igual como integrante del Consejo Consultivo, Nadia, nos toca vigilar que se cumplan principios rectores del canal, como por ejemplo la igualdad de género, promover la igualdad de género y la no discriminación.
que están dentro de los documentos fundacionales del canal y que también se cruzan con derechos de las audiencias. El artículo 256, en especial la fracción 9, lo reconoce. Son derechos de las audiencias la igualdad de género y la no discriminación. Y ahí nos toca, como consejo, revisar que esos dos principios se cumplan cabalmente. Muy, muy bien. Y muy interesante. La verdad es que la tarea del Consejo Consultivo de repente pareciera ser simple, pero bueno, afortunadamente contamos con consejeros especialistas, ¿no? Con ojo clínico en determinados temas y bueno, desde luego la participación de Irina siempre en ese punto pues es valiosísima. Muchísimas gracias. Y se me olvidó decir el cruce, ¿verdad?, entre género con diversidad cultural. Recordemos que México es un país plurilingüe, pluriétnico, multicultural, y no olvidar eso, cómo las desigualdades se pueden apuntalar cuando hacemos estos cruces entre mujer indígena mayor de edad. Hay que cuidar también esas representaciones. Importantísimo. Carolina, ¿cuáles serían lo que tú consideras como buenas prácticas para fortalecer la representación de la mujer? Pues a mí, que me gusta ser muy puntual, otra vez 3. Y creo que 3 que van desde diferentes ámbitos. Empezando por las propias legisladoras, lo que hemos podido observar en las investigaciones en México, en otros países, y justo conversando con ellas, con las mujeres que ejercen esas funciones, es que es fundamental hacer redes, ¿no? Lo que ya hemos comentado, redes en el ámbito, digamos, medio personal, ¿no? que te permitan desempeñar tu función, pero también redes entre ellas, es decir, generar diferentes experiencias. En México tenemos varias, tenemos Suma, tenemos 50+1, tenemos Mujeres en Plural, ¿no? Como esos colectivos que buscan traer juntas a las mujeres más allá de las divisiones ideológicas o partidistas, ¿no? Hay ciertos temas que creo que son centrales para todas, que son fundamentales para todas y que más allá del partido, ¿no? Que una puede representar en esta función, creo que pueden encontrar ahí puntos en común, acuerdos e ir promoviendo precisamente vida libre sin violencia, igualdad de género en diferentes ámbitos, y ahí de verdad es clave. Cuando las mujeres se juntan, cuando son sororas entre ellas, pueden mover montañas, ¿no? Segundo punto, desde las instituciones. Una de las buenas prácticas que hemos notado y que me parece muy interesante, ya la tiene el Congreso Federal, algunos de los congresos estatales, pero muy pocos, y que creo que ahí tenemos grandes áreas de oportunidad para replicar esas buenas prácticas, es modificar las estructuras organizativas del Congreso para generar espacios o, digamos, unidades que puedan ayudar a atender las desigualdades en dos sentidos. Son fundamentales, por ejemplo, centros de estudios parlamentarios de género, que tengan perspectiva de género, entonces que puedan apoyar a los legisladores en la articulación de las propuestas legislativas, porque, a ver, uno puede tener sensibilidad ante el tema, ¿no? Es decir, yo quiero combatir la desigualdad, pero eso no necesariamente significa que uno sabe cómo, ¿no? Entonces, ese tipo de centros que pueden hacer análisis, que pueden revisar la legislación ya existente, ver sus puntos flacos todavía, hacer el estudio comparado, traer data, eso es fundamental. Y por otro lado, los centros de igualdad de género que buscan modificar y mejorar las relaciones laborales dentro del Congreso, tanto entre legisladores y legisladoras, como también con los equipos de trabajo que se traen, como con el servicio profesional que hay en las cámaras. Creo que son centrales, permiten fortalecer la representación de género, porque también es importante aquí, ojo, no solo que las mujeres sean legisladoras, pero también que las mujeres estén en los otros puestos administrativos en las cámaras, ¿no? Porque eso también es central para hacer cambio. Y el tercer ámbito, creo que es justo el eje central de lo que ustedes están comentando, Irina, Erika, lo que están haciendo, Nadia, aquí en el canal del Congreso, que es cambiar las narrativas desde los medios de comunicación. Porque estamos en una cultura que durante siglos de los siglos y todavía de manera relativamente predominante ha considerado lo masculino y los relatos de la experiencia masculina hechos desde lo masculino como los universales, ¿no? Si un hombre habla,
habla en términos legislativos, pero también hace una película, escribe un libro, ¿no? Casi cualquier contenido se considera que es representante pues, de toda la humanidad, ¿no? Pero si habla la mujer, casi siempre habla pues, por las mujeres, por las otras, por las ellas que son diferentes, ¿no? Y no es así. Entonces yo creo que justo esas dinámicas, esos programas que permitan ver a las mujeres legisladoras pues, como personas que tienen problemas, que tienen trayectorias diversas, ¿no? Que vienen construyéndose de manera distinta, no necesariamente muy distinta frente a algunos varones, ¿no? Pero de manera heterogénea entre ellas y que con frecuencia se eco con experiencias de las personas. Creo que eso fortalece la empatía, fortalece justo legitimarlas, colocarlas como sujetos que pueden hablar en nombre de todas y de todos. También esos programas en los que pretenden visibilizar su labor legislativa, qué decisiones toman, qué agendas están promoviendo, eso de nueva cuenta, porque sabemos que no solo promueven agendas de mujeres, ¿no? De mujeres o estrictamente de género, sino que están las mujeres en todos los temas, porque todos los temas son temas de mujeres. Presupuesto, seguridad, economía, claro. O sea, ¿hay algún ámbito de la vida que no nos afecta a las mujeres? Todo nos afecta, ¿no? Entonces también de esa manera están permitiendo cambiar esa narrativa para que se vea que las mujeres no están en la legislatura solo para buscar la igualdad de género, sino para construir una sociedad mejor en todos los sentidos. Y creo que eso es fundamental lo que ustedes pretenden hacer. También, perdón, pero parte de lo que decía Irina, que no se nos olvida que al final todo este esfuerzo puede terminar reflejándose en una política pública. Entonces, por eso es creo que tan importante la labor desde el canal, ¿no? Que hacemos de visibilizar el trabajo, las vidas a la mujer, porque después se puede reflejar en eso, en hacer políticas públicas, que se legislen políticas públicas de los temas que están afectando a las mujeres, ¿no? O sea, va por ahí también. Totalmente. Y ahorita que hablábamos un poquito de cambiar la narrativa, yo quisiera ir ya cerrando y empezar contigo, pero la pregunta sería para las tres. ¿Qué es lo que no debemos hacer precisamente para saber hacia dónde no ir? Wow. Cambiando de narrativa. Vamos a otro programa. Pues cambiar las narrativas, se ha estudiado bastante sobre eso, por ejemplo, en tema de violencia política contra las mujeres, allí el INE ha hecho un gran esfuerzo por sistematizar estas malas prácticas desde los medios de comunicación que deben de evitarse. Tiene un manual que pueden buscar en internet, que se vuelve documento de consulta para quienes hacemos comunicación y contenidos en medios. Por ejemplo, no estigmatizar a las mujeres legisladoras con el tema de su apariencia física. Es una constante, bueno, ahí no me podrán dejar mentir, que cuando se intenta denostar a una mujer que ocupa un cargo de elección popular, lo primero es atacar su imagen corporal o su vida sexual, o incluso las candidatas, también son mecanismos para pues, deslegitimarlas, quitarles legitimidad. Pues hablar de su apariencia, si son gordas, si son flacas, si usan ropa muy sencilla o ropa de marca, o si usan vestimenta acorde a su cultura, si pertenecen a una comunidad indígena, su forma de hablar, si hablan una lengua indígena, o sea, estos mecanismos... Irina, el color de piel. El color de piel, bueno. Si tienen el cabello chino, si lo tienen afro, si canas. Las canas. Todo. Si se pintan, si se maquillan, si no se maquillan. Sí. Entonces, y esto cómo se relaciona con su capacidad para legislar o su capacidad para proponer políticas públicas. Ahí tenemos un problema que atender, por citar alguno. Sí. ¿Quién más? Yo justo a eso añadiría no encasillarlas, ¿no? O sea, no buscar y no solo colocar a las mujeres las que trabajan cosas de mujeres o temas de mujeres, ¿no? O sea, empezar en ese cambio de narrativa, tratar de pues, hacer entender a todo el mundo que no hay un tema, que sea un tema político y que no sea tema que atraviese a las mujeres al igual que a los varones. O sea, no hay ni uno, ¿sí? O sea, por supuesto, necesitamos ciertas políticas específicas para atender algunas problemáticas que son propias de género, violencia, ¿no? que es generalizada en nuestro país, pero nos afecta todo, todas las decisiones nos afectan. Entonces tendríamos que, yo creo que tratar de buscar esa representación, visibilización, voz de las mujeres en todos los temas, ¿no? No solamente en los temas de género, y quizá pensar también en los temas que son temas como
claramente de género, meter más hombres, ¿no? También evitar que esos temas sigan siendo vistos como temas exclusivamente de las mujeres, como si, no sé, a los hombres no les preocupaba que si hay guarderías donde en la que van a acabar sus hijos, ¿no? Si hay acceso a la escuela o la calidad de la educación, ¿no? O sea, yo también supondría que esos temas pues, tendrían que interesarles a los varones, ¿no? Entonces, como no encasillar a los géneros en esos como temas estereotipados. Claro, al final del día se sigue creando esta división inconsciente, pero sigue existiendo. Muchísimas gracias, Carolina. Erika, ya para terminar contigo, ¿por qué no nos platicas cuáles son todos estos programas que tiene el canal del Congreso, en donde hablamos de mujeres, en donde las visibilizamos, en donde podemos ver todo lo que la mujer tiene que ofrecer y aportar a la vida legislativa? Pues mira, Vivas, Libres y Sin Miedo es un programa muy... Bueno, ¿qué te puedo decir yo, no? O sea, les voy a decir, todos son programas súper interesantes del canal, pero bueno, este en especial justamente busca visibilizar los problemas que están pasando las mujeres. Se hace en coordinación o con el apoyo también de la unidad de género del Senado, entonces también está como muy interesante esa parte de, pues, de equipo, de hacer equipo con esa instancia. Y bueno, tenemos mujeres, insisto, mujeres imprescindibles que me toca, ¿no? Con el equipo. Y justamente es que yo agregaría lo que estaban diciendo, buscar también la empatía de la sociedad con las mujeres, ¿no? O sea, no prejuzgarlas, no ponerles etiquetas, no, o sea, conocer a la mujer y entender cómo es todo el entorno que la rodea y poder decir yo puedo también hacerlo si ella pudo. Entonces, con esas dos producciones ahorita estamos en el canal tratando de visibilizar más a las mujeres y bueno, como aportando, ¿no? Aportando para cambiar esta narrativa, justamente, los estereotipos de que la mujer no se queda, como decía Carolina, en la cocina, ¿no? O sea, no para nada, ya ahorita en la cocina está la mujer y el hombre y todos, o sea, y en el ámbito legislativo igual, ¿no? Pues yo les quiero agradecer a las tres, la verdad, su participación, su aportación. Sé que su experiencia es realmente lo que se necesita difundir para que, bueno, tengamos una sociedad más igualitaria. Agradezco a las tres su participación y agradezco mucho a usted su compañía. Hasta la próxima.